que por una sátira busco comprender. Y mientras entramos en la introducción con Para Julio de Axel Fix, la verdad extraordinario, escuchamos un poquito, nos metemos en el rincón del librero, en este tema dedicado directamente a Julio Cortázar, ¿no? El escritor que, bueno, que el miércoles pasado, bien contábamos, el lunes, venimos de una semana realmente donde cumplirían años distintas personalidades, ¿no? Muy importantes. Recién hablábamos de Luther King, por ejemplo, con el señor Guillermo Teruelo, hablábamos de el gran Jorge Luis Borges el pasado lunes, y hoy tenemos que hablar de lo que pasó el miércoles, ¿no? Que hubiese cumplido 106 años Julio Cortázar, el argentino, que yo le quiero preguntar al señor Patricio Chiusi, que inmediatamente lo tengo en línea en el rincón del librero, para preguntarle si Cortázar es argentino, porque algunos dicen que no. ¿Cómo le va, Pato? Bienvenido a la cassette. Hola, Luca, buenas tardes. ¿Cómo andan? Todo muy bien, Pato. Respecto a tu pregunta, si es argentino, bueno, él se consideraba argentino. La verdad es que nació en Bruselas, en Bélgica. Era hijo de un embajador argentino en el país europeo, y a pesar de ello vivió gran parte de su vida en París, ¿no? En la capital francesa, pero cuando a él le preguntaban cuál era su nacionalidad, él decía sin lugar a dudas que era argentino. Vos sabés que yo me acuerdo, no me acuerdo quién lo dijo, pero para describir, digamos, lo que era el argentino, esto de la soberbia, la personalidad y todo, decía, un escritor, no recuerdo quién ahora, pero decía, el mejor argentino que tiene Argentina es Cortázar, ¿no? Con una ironía tremenda porque, claro, nació en Bruselas, como diciendo, no hay un argentino, pero el mejor de todos, si es el mejor, es Cortázar, es tremendo. Que vivió mucho tiempo en Banfield, ahí en Lomas de Zamora. Sí, tal cual. Y se jugaba mucho con esa cuestión de Cortázar, de que vivió gran parte de su vida en Francia, pero él tenía Argentina en su corazón. Nunca renunció a su nacionalidad, a pesar de tener la nacionalidad francesa. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Cortázar en tres pasos. Así como hicimos con Borges, hoy vamos a tocar Cortázar y lo político, vamos a tocar Cortázar y su estilo literario, y vamos a tocar la música en el mundo de Cortázar, que es también un tópico muy, pero muy importante. Me encanta la propuesta, aparte bien dinámica, para cortarlo, diseminemos en tres pasos a Cortázar, ¿no? Como quien diría. Vamos a arrancar por el estilo, Pato. ¿Qué estilo literario tenía Cortázar? Bueno, Cortázar se caracterizaba por... su literatura era una combinación entre la literatura rioplatense, digamos, Borges, Bioy Casares, Oliverio Girondo, todo ese grupo, los grupos de Florida que hemos hablado varias veces. Era una combinación de ellos con los clásicos franceses y anglosajones, más que nada. Él era un gran lector y un gran traductor de Chesterton, por ejemplo, Edgar Allan Poe, del lado de los ingleses, André Gide, del lado de los franceses, y además de amigo de Sartre, un gran lector de él. Entonces, estos relatos que nos propone Cortázar se hunden en un realismo mágico, ¿no? Donde los relatos empiezan con un tinte realista, ¿no? Uno cree que va a apuntar para ese lado, y de repente, como quien da vuelta una página, se da vuelta al mundo Cortázar y se transforma en algo totalmente fantástico. Cortázar es una pieza clave en el boom latinoamericano, digamos. Lo que hablábamos recién, decían que era francés, ¿no? Pero junto con García Márquez, con Fuentes, eran gran admirados por Cortázar y viceversa. Y una linda anécdota es cuando, ya que venimos hablando también un poquito de Borges, es cuando Julio Cortázar va a visitarlo a su casa, ¿no? A Jorge Luis, y le lleva un manuscrito, ¿no? Cortázar era aún muy joven, y le pide a Jorge Luis que lo lea para ver qué opina sobre eso. Sí. Y además de decirle Borges que realmente le había gustado mucho el cuento, que era Casa Tomada, le dijo lisa y llanamente que ya lo había mandado a la imprenta. Así que era una felicidad para él que alguien tan admirado como Borges le haya mandado su cuento Casa Tomada, muy muy conocido, a la imprenta para imprimirse.
Está muy bien, Pato. Y inmediatamente uno habla de Cortázar y habla de Rayuela, ¿no? Como uno de los libros principales, te diría, de los libros más vendidos en la historia. Sí, seguro. Cuando uno habla de Cortázar, piensa en Rayuela automáticamente, pero si uno ahonda también, ¿no? Si escarba en la literatura Cortázar, va a encontrar cuentos, por ejemplo, a nivel de bestiario, ¿no? Que justamente tiene Casa Tomada, de que veníamos hablando, sí. Carta a una señorita en París, Todos los fuegos del fuego, que es una combinación de relatos ambientados desde Cuba hasta Buenos Aires y pasando por la antigua Roma también. Uh-huh. Pero sin duda que Rayuela es quizá la novela cúlmine de él, y es un libro que seguramente tenga que leer todos. Déjame darte un dato importante sobre Cortázar. Sí. En el año 63 él viaja a Cuba, ¿no? Ajá. Y ese es un quiebre en la literatura de Cortázar, porque a partir de ahí él empieza a fundamentar que su literatura se está convirtiendo en política, porque ve a la Revolución Cubana como un gran hito. De hecho, lo vamos a hablar ahora en un rato, pero sale a favor de la guerrilla y a favor, obviamente, de Fidel Castro y del Che Guevara, pero específicamente en su escritura esto se ve claramente reflejado con un quiebre en ese año de algo mucho más fantástico, de un realismo mágico, sí, a pasar a escribir quizá críticas literarias, a pasar a escribir ensayos políticos. Mirá. Ese es un momento clave en la vida sobre todo en el estilo de él. Digamos que estamos hablando de un Cortázar que tiene un tinte más socialista, más de izquierda, si tuviésemos que catalogarlo en esto de izquierda y de derecha. Seguro, sí. Cortázar era decididamente de izquierda, si se quiere. Se complace con la Revolución Cubana en su momento, apoya el régimen de Fidel y llega a decir que se siente orgulloso de ser argentino. Volvemos a esto de la nacionalidad. Sí. Cuando se proclama el nombre del Che Guevara en la Revolución Cubana, ¿no? Hablando un poco sobre esto, Cortázar ve a la literatura como un arma de liberación, ¿no? Desde el libro de Manuel, que son recortes de periódicos con ciertas violaciones de los derechos humanos, sí, cómics que ha realizado él, como por ejemplo Fantomas contra los vampiros transnacionales, sus denuncias a la dictadura, por ejemplo Casa Tomada, y ensayos sobre la literatura nicaragüense y la revolución sandinista. Esto se ve muy marcado en su literatura, y inclusive el desencadenante de que Cortázar se haya ido a vivir a París en su momento fue justamente la dictadura militar acá en Argentina. Uh-huh. Y por último, Pato, nos quedaba el último tópico que tiene que ver con la música. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un Cortázar ligado a la música? Bueno, otro tópico clave en la literatura cortasiana, la música. A veces la literatura es una proyección de los sueños frustrados, ¿no? Y el sueño frustrado de Cortázar fue ser trompetista. De hecho lo hizo, fue trompetista cuando estaba en Francia. Sí. Pero debido a la complejidad del instrumento, ¿no? Sabemos que los trompetistas generalmente se vuelven buenos cuando tienen más de 50, 60 años, por la experiencia que se necesita, por la práctica que se necesita. Nunca llegó a tocar de forma decente. Pero sin embargo el jazz era algo que lo apasionaba, y también la música clásica y el tango en su momento. De hecho ha llegado, dentro de su gran obra, ha llegado inclusive a escribir algunos tangos en honor a su Buenos Aires, ¿no? Su Buenos Aires querida. Uh-huh. Sí, sin duda, Cortázar era un melómano. Le gustaba el jazz, le gustaba la música clásica, como hemos dicho, y hablando de Rayuela un poco también, se dice que escribió esa novela larguísima mientras pensaba en improvisaciones de jazz.
Así que vemos muy reflejada la música, fundamentalmente el jazz, un poco menos la música clásica y un poquito menos lo que puede ser el tango, pero se ve muy marcado el tinte musical que intenta dar en sus relatos. Ajá. Y déjame recomendar un cuento de él. Dale, que sí. Está dentro de Bestiario, si no me equivoco, que se llama El Perseguidor, que cuando uno lo lee siente que es una autobiografía, ¿no? Lo que hablamos la otra vez, la mayoría de los escritores suelen ser autobiográficos. Es un relato medianamente corto que habla sobre un personaje que se llama Bruno, que justamente, al igual que Cortázar, es un mal trompetista y cuando fue niño fue pianista. Y sigue este personaje Bruno sigue los pasos de otro personaje que se llama Johnny Parker, ¿no? Acá hacemos alusión un poco a Charlie Parker, el gran saxofonista estadounidense. Y lo que busca Bruno es hacerle de biógrafo, ¿no? Quiere obtener la biografía de Johnny Parker, este talento musical en decadencia, inmerso en las drogas y en el alcohol, y él lo persigue, de ahí el nombre del perseguidor, para intentar sacarle datos sobre su vida. Vos sabés, Pato, que bien me decías esta cuestión que tiene, bueno, Cortázar con el tema de la música, bueno, ni hablar de la escritura y de la política. Acá, bueno, recién yo estoy dateado por todos lados, la verdad que le agradezco al equipo de producción, al querido Enzo, que me pasa, me dice, el director italiano Michelangelo Antonioni, en 1966, hizo una película muy conocida basada en el cuento Las babas del diablo, del libro Las armas secretas, de Cortázar, que además hace un cameo, o sea, el tipo hizo un cameo en la película, hizo música, bueno, escribió y se metió en la política, es un poquito de todo, un autodidacta. Sí, seguro. Yo no sé, yo lo único que sé hacer es mate y Cortázar hizo 5 o 6 cosas, loco. Mica, ¿vos qué sabes? ¿Sabés hacer, digamos, otra cuestión que no sea radio? ¿Tenés una...? No, creo que no. Muy complicado. No tengo talento de nacimiento. Talento oculto. Claro, no, por ahora no. Pero bueno, ¿qué me decías, Pato? No, digo que esta cuestión del cine también era algo que a Julio Cortázar le interesaba mucho. De hecho, era también un fotógrafo aficionado. Muchas de sus fotos son autorretratos que inclusive han salido especie de chistes en su momento cuando Cortázar se saca una foto estando en París frente a un espejo, y empezaron a decir que era como el creador de la selfie, ¿no? Cuando fue la vorágine esta de la autofoto. Sí. Pero realmente es un autor muy prolífico, que ha escrito desde teatro hasta cómics, hasta tangos, como hemos dicho. Entonces realmente se puede encontrar todo dentro de Cortázar. Está muy bien. Bueno, Pato, la verdad que completísimo. Ya vamos a seguir como siempre con el Rincón del Librero. ¿En dónde te puede encontrar la gente para pedirte un libro, para que realmente lo recomiendes? Yo sé que estás ahí en Bolívar, pero quiero que me cuentes dónde está la dirección exacta. Bueno, La Barca Antigua está ubicada en San Luis 2082. Esto es San Luis entre Bolívar y Moreno, muy cerquita de Colón. Y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, cualquier pregunta que nos quieran hacer, estamos en redes sociales como La Barca Antigua. Me encanta, La Barca Antigua. Entonces, te mando un abrazo grande y buen fin de semana, Pato. Abrazo para todos, gracias por el llamado y buen fin de. Buen fin de. Ahí estaba la palabra de Patricio Chiusi en el Rincón del Librero. Cortázar, diseminado en 3 pasos con el querido Pato, que le mandamos un abrazo grande.